Está muy bien ya, Bernard. Encantado, ¿no?, de estar aquí con vosotros. Creo que estas actividades me hacen mucha ilusión porque creo que es un canal que es muy interesante para todos y para mí es un privilegio estar aquí con vosotros hoy y poder intentar compartir, ¿no?, esta conversación. Yo lo veo como una conversación, una tertulia en la que vamos a estar aquí interaccionando y también estoy maravillado por la actividad de la asociación, ¿no?, que le comentaba a Bernard, que es que casi cada día o cada 2 días hay un tuit, hay una actividad y realmente es muy admirable y creo que estáis haciendo un gran papel porque creo que es importante dar visibilidad a la enfermedad, a los pacientes y los médicos también nos tenemos que implicar en ayudaros en todo esto. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ese partenariado, ¿no?, Claro, entre vosotros, ¿no?, que conocéis lo que científicamente es la enfermedad y nosotros que os podemos aportar aquella parte mucho más humana o más de necesidades, ¿no?, que vosotros pues con el día a día pues os es complicado, ¿no? Pues nada, esto es muestra de ello, Ernest. sí, Y nada, si te parece, les dejamos que se presenten y vamos un poco al lío, ¿vale? perfecto. Se ha quedado Ernest un poco, ¿no? No, os oigo bien. Sí, ay, yo os sigo bien, ¿eh? Ah, vale, pues igual soy yo. Yo creo que eres tú, Ver, que te habías quedado un poco congelado, Ah, pero ahora vale, ya vale. bien, ahora que yo creo que nos vemos todos bien. Vale, perdonar. Es que Nada, nada. no estoy en mi sitio habitual y igual si surge algún problema, pues está Javi ahí por el medio, Belén, pues, y Sí, tú, pues más o menos un poco en sí, ese sí, sí. rato acomodamos la situación, ¿vale? Hasta que yo me pueda conectar. ¿Os Vale. parece? Sí, sí, Mm. sí. Vale. Bueno, pues ¿quién quiere empezar? Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, en la parte de arriba a Fran, que se presente Fran y luego ya empezáis, ¿vale? Bueno, Venga, muy Fran. buenas. Pues nada, por la parte que me toca, de decir también dar las gracias a Bernard por todo el apoyo que nos está dando, ¿no? Gracias a él hemos podido formar estos grupos de pacientes de biomarcadores, ¿no? Y bueno, también estamos arrancando un grupo de pacientes de cáncer de pulmón en general, más recientemente, pero de algún modo está apoyando la creación de todos estos grupos, ¿no? Se está esforzando muchísimo, de decir que se deja la piel en ello y se lo tenemos que agradecer de todo corazón. Y en este sentido, bueno, pues yo como paciente que soy, llevo actualmente 9 años desde que me diagnosticaron, 9 años de tratamientos, 3 con quimioterapias, ensayos al azar y 6 con tratamientos dirigidos para mi mutación, que es la de ROS1, ¿no? Y bueno, no quiero quitarle más tiempo a los demás y que sigan presentándose. Venga, ¿quién quiere presentarse luego? María Ángeles, va. Venga, buenas tardes. También agradecer estos diálogos que se hacen porque desde el punto de vista del paciente creo que son muy positivos, nos ayudan bastante y el saber que está un doctor con nosotros y resolviendo todas nuestras dudas, a mí pues me solucionan muchas dudas que tengo y me siento más arropada. Bueno, y ya dicho esto, soy paciente de ALK, llevo 2 años de tratamiento con Alectinib y hasta ahora bien. Y bueno, mi miedo es que en algún momento surja la llamada resistencia. Muchas gracias. Gracias a ti, María Gracias, Ángeles. María Ángeles y Fran. Bueno, pues ahora a Ivonne. Venga, Ivonne. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, yo tengo que dar muchas gracias a la asociación. El diálogo que tuve con Noemí Reguart me ayudó muchísimo a conseguir la terapia, la inmunoterapia, porque tenía células con la proteína PDL1 que se podría tratar después de radio y quimio con la Imfinzi, durvalumab, y dentro de un par de semanas me toca la tercera sesión. Yo no sabía nada de eso, porque nadie me había hablado de eso. Los biomarcadores, toda la información la encontré en la página web de AECAP. Sí que tenía mi sobrino que trabaja en la farmacéutica Roche,
en Suiza, que bueno, su mujer me había comentado lo de la terapia. Pero bueno, era la información de ICAP que me puso en la dirección correcta. Y ahora veo que, escuchando a Fran, que dice que lleva 9 años con tratamientos, yo llevo, bueno, me diagnosticaron el día 30 de diciembre, así que casi un año de tratamientos y cosas. Y a mí me da pues mucho ánimo pensar que hay personas que han pasado por muchos tratamientos, que como Fran dice, que ahí está, 9 años y me da mucho ánimo eso, escuchar a los demás. Sí. Muchas gracias, Ivonne. Ivonne. Llevas mucha razón en esto que dices, ¿no? Yo creo que es muy importante estos grupos también para ver esto, ¿no? Para ver, ¿no?, pacientes que llevan un recorrido muy, muy amplio y que hay esperanza y que hay mucha investigación para poder seguir mejorando, ¿no?, los tratamientos que tenemos. Bueno, ahora Inma. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy paciente de Madrid, soy paciente de ROS1. Llevo en tratamiento, me diagnosticaron justo hace 2 años, el 11 de diciembre empecé mi tratamiento con Salcorí y estoy muy bien, he vuelto a trabajar y la verdad que muy contenta de seguir con vida y muy agradecida a Bernard y a la asociación y a estos grupos de pacientes que siempre nos animan. Y por supuesto a los doctores que nos escuchan, ¿no?, y que con su ciencia siempre nos dan esperanza. Muchas gracias, Inma, Gracias. por tus palabras, gracias. Ahora Mercedes. No te oímos, Mercedes. Te oímos, Mercedes. ¿Ahora? Ahora sí, Mercedes, ahora sí. Ah, vale. Pues digo, yo soy paciente de ROS1 también y diagnosticada de hace 2 años. Empecé con crizotinib, al cual respondí en un 70%. Bueno, y me desaparecieron también todos los ganglios linfáticos y todo. Y el resto que quedó de tumor en el pulmón, me hicieron radioterapia SBRT, con lo cual se eliminó todo, fue eficaz. Pero al cabo de unos meses hice un derrame pleural y una invasión en la pleura. Entonces hicimos biopsia, se cultivaron mis células y cogieron cultivo y cambié a lorlatinib. Parecía que iba más o menos bien, pero hice un poco de linfagitis, bueno, un poco no, bastante linfagitis al cabo de unos meses y entonces ahora estoy con quimio y con lorlatinib. Y la verdad es que parece que ha desaparecido todo otra vez. O sea que ahora estoy con un pemetrexed y 50 gramos de lorlatinib. Y la verdad es que me encuentro muy bien. O sea, parece que he ido arriba, abajo, en 2 años, ¿no? Y bueno, y también pues encantada de estar aquí y bueno, y agradecer a Bernard y a vosotros, por favor, por habernos escuchado, ¿no? Claro. Y nada, me parece que nada más. Muchas Gracias, gracias. Mercedes. Tengo a Carlos por aquí. Hola, sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carlos. Pues yo soy paciente también y llevo ahora 1 año y pocos días en tratamiento. Comencé con inmunoterapia, pero en finales de septiembre de este año, pues el oncólogo mío que me lleva me comentó que estaba habiendo un crecimiento en las zonas blandas fuera del pulmón, tejido blando, y que cambiábamos a quimioterapia. Entonces, desde entonces estoy con un tratamiento que voy a ver si lo encuentro y lo leo, de carboplatino más paclitaxel hasta cada 21 días, y llevo de esto 3 ciclos, que en fin, parece, por mis sensaciones corporales, parece que va bien y que
me está dando más resultados, ya me encuentro mejor que este verano, ¿no? Y poco más, llevo en la asociación desde hace prácticamente unos días, soy nuevo, recién embarcado, y nada, espero que pues, poder compartir con vosotros estas experiencias que me parecen muy interesantes y agradecer al doctor y a los organizadores pues, la presencia y al resto de participantes. Gracias. Un placer, Carlos. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido al grupo y a la asociación. Chao. Vale. Tengo a Karina aquí al lado. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, agradecer a Fran, que fue el que me invitó. Yo soy de Uruguay y tengo un diagnóstico de cáncer de pulmón desde febrero del 2020 y bueno, siendo ALK positivo. Hasta ahora, con la medicación, voy bien, aunque me han disminuido la dosis porque tengo el pulmón, la medicación del pulmón me genera una bilirrubina muy alta. Bueno, agradecer a los doctores también esta oportunidad. Saludos a todos. Muy bien, Karina. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver a María, por ejemplo, también, que tengo por aquí. Bueno, si se refiere a mí, no soy María. Sí, bueno, soy Mario, no sé por qué me ha salido ahí María. No te preocupes. A lo mejor es que has cogido el PC de... Yo a veces cojo el de mi hija y me pone Celia. Bueno, mi hija es la que me ha introducido en este tema. Claro, pues ahí lo tienes, pero no vale. Se llama María tampoco. Habrá confundido o me habré confundido yo, no sé. Bueno, a ver, pues yo estoy aquí, bueno, me enteré de estas reuniones y bueno, me parece interesante pues cambiar impresiones y sobre todo ver qué esperanzas puedo encontrar. Porque, bueno, yo en esto soy ahora nuevo. Hace menos de un año que me diagnosticaron un cáncer de pulmón. Ahora en fin, me dieron quimio, radio, me hicieron análisis, dijeron que había desaparecido todo, que haríamos otra vez un TAC, un PEC, y bueno, lo hemos hecho y ahora resulta que todavía tengo ahí algo, es más, se ha complicado, era solamente el pulmón, ahora está también implicado el hígado, tengo una metastasis. Y bueno, pues estoy pendiente de que me vuelvan a hacer otra vez quimio y ver qué otras soluciones puede haber. He oído hablar de una terapia experimental, TIL, que parece ser que elimina la metástasis. Es experimental, no sé, tengo que informarme. Creo que en Barcelona están experimentando con esto, con estas células con linfocitos, y intentaré averiguar de qué va este tema y ver si me lo pueden aplicar, aunque sirva de cobaya. Así que claro. Si queréis, un poco a partir de este comentario podemos desarrollar un poquito más lo de TILS, ¿no? Porque por lo que decía Mario tenía un poco de dudas, ¿no? Por entrar un poco también así, vamos haciendo un poco también a partir de cada caso. Y el tema de la terapia con TILS es un tipo de terapia celular, que hay como dos grandes abordajes. Uno serían los CAR-Ts, que habló un poco también Noemí, que están muy desarrollados en enfermedades hematológicas, en tumores sólidos está costando un poquito más por diferentes motivos, ahora comentaremos. Y después están los TILs, que parece que son más prometedores en tumores sólidos como los tumores de pulmón. Los CAR-Ts van muy bien cuando los tumores tienen una alteración, una proteína muy concreta, que todas las células del tumor tienen esa alteración y tú puedes dirigir. En realidad lo que se hacen son linfocitos del paciente que se extraen y se modifican ex vivo, ¿no? Fuera del cuerpo, se hace que expresen esos linfocitos unos receptores que van a reconocer una proteína concreta que es la que está en las células tumorales, ¿no? Y esto funciona muy bien en las enfermedades hematológicas porque son lo que llamamos clonales. Todas las células se parecen muchísimo y suelen tener una alteración concreta y esto pues permite que podamos dirigir esos linfocitos modificados
contra esas células tumorales. Son tan efectivos que, como comentó Noemí hace un mes, ¿no?, en la última charla, pues algunos CARs que van dirigidos contra algunos marcadores llegan a eliminar todos los linfocitos, por ejemplo, B, que hay en el cuerpo, ¿no? Y esto pues también genera una serie de problemas porque tienes un poquito menos de defensas en ese sentido, pero sabemos que los pacientes pueden vivir sin linfocitos B, y este tipo de tratamiento está consiguiendo curar algunas leucemias que antes, cuando ya fallaban los trasplantes y las quimioterapias, eran pacientes que no tenían opciones, ¿no? Y hay pacientes que realmente están consiguiendo remisiones muy prolongadas. Los CAR-T se están desarrollando también en tumores sólidos, pero es un poquito más difícil porque no está tan claro que haya un marcador que sea igual en todas las células. También te interesa que los linfocitos lleguen hasta donde está el tumor y está costando un poquito más, aunque hay alguna buena noticia y hay algunos tumores en los que hay algún resultado positivo. Por ejemplo, hay un estudio no es un tumor de pulmón, sería el tumor de pleura, en mesotelioma hay un estudio un estudio americano que ha dado buenos resultados con los CAR-Ts administrados dentro de la pleura para los pacientes con mesotelioma. Lo que sí que parece que en tumores sólidos, sobre todo en melanoma y en pulmón, ha habido resultados interesantes es con los TILs, que los TILs es un poco diferente el concepto. En este caso no se sacan los linfocitos de la sangre y se modifican, sino lo que se busca es los linfocitos que están infiltrando el tumor. Hay que quitar un fragmento del tumor, hay que operar al paciente, aunque tenga metástasis. También esto supone un cierto reto porque no todos los cirujanos están dispuestos a operar un paciente que tenga enfermedad metastática, pero también obviamente se intenta elegir una lesión que sea abordable, que no pongas al paciente en un alto riesgo. Entonces se extrae un fragmento del tumor que tiene que tener un cierto tamaño y ese fragmento en fresco, bueno, hay gente que lo hace de forma académica, pero básicamente lo que hay ahora mismo son ensayos clínicos y los centros están en Estados Unidos. Entonces, ese fragmento de tejido que está en fresco se envía de forma urgente a un laboratorio a Estados Unidos, donde allí reciben ese fragmento, de alguna forma se rompe en trocitos pequeños y de allí se van a extraer los linfocitos. Y además estos linfocitos se van a seleccionar porque también el tumor se analiza, se secuencia mediante tecnología de secuenciación masiva o NGS para intentar identificar qué mutaciones tiene ese tumor. Y entonces se van a intentar seleccionar los linfocitos que van a reconocer las mutaciones que hay en el tumor, que sabemos que pueden, no se coge cualquier linfocito que esté en ese fragmento que se ha extraído, sino aquellos que pueden reconocer el tumor y eliminarlo, ¿no? Y se hace esta selección también fuera del paciente, ¿no? Esos linfocitos se consiguen separar y seleccionar, se expanden y una vez expandidos hay un producto celular que tiene que volver otra vez al sitio de origen, donde está el paciente. Entonces, cuando ya ven que ese producto celular se ha podido preparar, al paciente hay que prepararlo también, hay que acondicionarlo mediante una quimioterapia que se da a unas dosis altas para bajar un poco su sistema inmunitario y que su cuerpo esté más receptivo para recibir ese producto celular. Y esos linfocitos, que son los del propio paciente, ¿no? Se administran como si fuera una transfusión. Es una bolsita que se administra, es una cosa muy sofisticada, pero cuando la ves después dices, ostras, tampoco es algo tan espectacular, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y se administra esa bolsita con el producto celular que cuando el paciente ya está preparado, eso difunde por el cuerpo y puede llegar a producir respuestas. Nosotros participamos en uno de estos ensayos, no lo llevaba yo porque era un ensayo de fase 1 y lo llevaba el equipo de fase 1, y yo tengo una paciente con cáncer de pulmón y en concreto una mutación de GFR, que en estos pacientes la inmunoterapia convencional, que sería la basada en anti-PD1, anti-PDL1 que habréis oído hablar, que son anticuerpos, en los pacientes que tienen una alteración de GFR, de ALK, de ROS1, parece que esa modalidad de tratamiento basada en anticuerpos no funciona tan bien. Y precisamente en este grupo de pacientes la terapia celular puede ser interesante. Y yo esta paciente de nuestro centro, con la mutación de GFR, la tratamos en este ensayo de TILS y tuvo una respuesta que duró mucho tiempo, duró prácticamente un año. Estábamos todos un poco a la espera porque también una paciente que no sabíamos cómo funcionaría, porque de momento son tratamientos experimentales. Y hemos venido viendo que los pacientes con algunas alteraciones genéticas van muy bien con terapias dirigidas, pero no tanto con inmunoterapia. Y ahora están habiendo estudios muy interesantes que lo que hacen es combinar las dos modalidades, ¿no? La terapia celular, pero además también anticuerpos dirigidos contra anti-PD1 y anti-PDL1. Y esto también está dando buenos resultados. Y algunos de estos estudios hay cohortes para pacientes con cáncer de pulmón. Lo que ocurre es que ahora estos estudios han ido cambiando y ahora sobre todo buscan pacientes que no hayan recibido inmunoterapia previa. Pero hay que mirarlo bien, porque los estudios pueden ser con criterios muy selectivos, y esto a veces se va modificando a lo largo del tiempo. Pero los TILs creo que es una terapia prometedora
y es difícil también de implementar digamos, a una escala muy grande, por lo que comentamos, ¿no? La complejidad de sacar un fragmento, enviarlo fuera, el paciente tiene que esperar un tiempo mientras se hace toda esa selección y después tienes que recibir el tratamiento, ¿no? y que el tratamiento funcione, ¿no? Y esto también se ha utilizado en pacientes de cáncer de pulmón refractarios a inmunoterapia convencional y también ha habido pacientes que se han rescatado con este tipo de terapias celulares. Lo que pasa es que de momento es algo que, como comento, no está disponible en muchos centros y sigue siendo un tratamiento experimental que os podemos intentar también ayudar para encontrar en qué centros está esta terapia, ¿no? Bueno, pues yo creo que has pasado directamente ya un poco a contestar preguntas. No sé si queréis que, bueno, vamos a seguir presentando la gente que falta, pero nada, decimos 2 cositas y tal, porque si no, igual se nos hace muy tarde, ¿vale? ¿Os parece? Y así ya que nos termine de conocer Ernest a todos o igual si alguien quiere hacer una pregunta, pues a lo mejor también le puede contestar directamente, como hemos hecho con Mario, ¿vale? Pues no sé quién quiere presentarse ahora, aunque sea con nombre y apellidos, de los que faltan. ¿Nadie? Vale. Hola. Sí. Me presento, hola, me llamo Graciela, soy de Argentina y bueno, fui diagnosticada en marzo del 2020 con cáncer de pulmón y la mutación EGFR y estoy con osimertinib. Muchas gracias. Estoy muy contenta de haber encontrado este grupo. Gracias. Muchas gracias. Gusto, Graciela. Sí. Vale, ¿quiere alguien presentarse más? ¿Me oís? Sí. Hola, yo soy Yolanda, soy familiar de un paciente. Mi marido fue diagnosticado en mayo de 2018 y sigue con alectinib. Gracias a Dios, pues ya llevamos unos poquitos de años y está estable y está todo controlado. Genial, Yolanda. Muy bien. ¿Alguien más quiere presentarse? Hola, buenas tardes. Yo soy Inés. Mi madre fue diagnosticada en marzo de este año también con un cáncer de pulmón, con una mutación en ROS1. En principio, el tratamiento que ha recibido ha sido quimioterapia y radioterapia y el tumor ha disminuido y estamos pendientes de que en diciembre de este año le vuelvan a hacer un nuevo TAC para ver cómo está la situación. Por el momento no está llevando ningún tratamiento en paralelo porque bueno, el tratamiento lo acabó en agosto. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. ¿Alguien más quiere presentarse? Yo, buenas tardes. Mi nombre es Ivette Villarreal, soy de México. Me diagnosticaron hace 4 años con cáncer primeramente de colon, posteriormente de ovario y ahora en los pulmones. He tenido tratamiento oral y intravenoso con capecitabina, oxaliplatino y Irotecam. Y pues actualmente pues me he sentido muy bien y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias, Ivette. ¿Alguien más? Hola, sí, mi nombre es Carla. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola, Carla. ¿Qué tal? Yo soy de Argentina. Tengo a mi mamá que la diagnosticaron hace 6 años de cáncer de pulmón. Bueno, ella se hizo 4 ciclos de quimioterapia, la operaron y después estuvo hasta abril de este año limpia, digamos, sin ningún tratamiento. Cuando ahora en abril de este año le hizo metástasis en el omóplato. Le hicieron los estudios genéticos y dio BRAF positivo. Es un caso un poco más raro. Se hizo 4 sesiones de quimio con carboplatino y pemetrexed y también inmunoterapia y no funcionó. Así que ahora está con Tafinlar y mequinista desde el 4 de noviembre, el cual hubo una interrupción de 1 semana porque se descompensó, le dio como una anemia muy fuerte, que en realidad ahora está con la anemia y los glóbulos rojos, glóbulos blancos, todos medios descompensados por esa medicación. Pero igualmente el oncólogo dice que siga, así que bueno, estamos con eso, a ver qué pasa, con las 2 drogas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Esta alteración igual es menos conocida, como dice Carla, ¿no? Porque es más frecuente en otros tumores como el melanoma. Pero el cáncer de pulmón también es una alteración que puede aparecer entre el 2 y el 3% de los pacientes. Lo que pasa es que hay como 2 grupos. Están los pacientes fumadores,
y los pacientes que nunca han fumado. Es una alteración que aparece tanto en fumadores como en nunca fumadores. Y a veces puede funcionar bien la inmunoterapia con la quimio o la inmunoterapia sola, sobre todo en los que han sido fumadores. Y en los que no han sido fumadores, generalmente va mejor la terapia oral, como la que está haciendo su madre, que es una combinación de pastillas que ha dado muy buenos resultados. En España estamos en una fase de que un poquito incómoda porque no hay un tratamiento aprobado todavía para los pacientes con esta alteración. Afortunadamente hay ensayos clínicos y hay varias parejas normalmente se da una combinación de dos tipos de pastillas. Se da un inhibidor de esa proteína que está mutada, que se llama BRAF, con B, BRAF, y se da también otra pastilla que lo que hace es actuar por debajo, porque con los inhibidores de BRAF se conseguían respuestas muy rápidas, pero el tumor se desarrollaba resistencia muy rápido. Entonces la combinación de estas dos pastillas da buenos resultados y sí que es cierto que puede controlar la enfermedad durante un tiempo, y yo he tenido buenas experiencias también al tratar pacientes. Y es muy importante la investigación clínica porque mientras no tengamos acceso en España a esta terapia, pues nos permite tratar los pacientes con esta terapia dirigida. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí. Aprovecho en presentarme porque mi papá está pasando por lo mismo. Bueno, en realidad mi papá fue diagnosticado con cáncer. Mi nombre es Silvia Flores. Mi papá fue diagnosticado con cáncer justo cuando empezó la pandemia, a principios del 2020. Y ha pasado por afatinib, luego lo cambiaron a osimertinib. Y estos últimos meses, mi papá tiene 63 años, 65 años. Y estos últimos meses, literalmente, ya no puede caminar, o sea, camina muy lento, no puede pronunciar bien las palabras, o sea, literalmente ha retrocedido un montón. Entonces, para mí es obvio que ya no le funcionan las pastillas, pero le están haciendo exámenes igual para corroborar, pero en verdad es obvio. Y ya no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Yo me imagino que va a ser radioterapia, porque el doctor había mencionado que cuando deje de funcionar, si le hacen una quimioterapia va a ser muy fuerte para él. No sé si hay alguna experiencia con un siguiente paso después de que las dos pastillas que normalmente usan ya no funcionan. Sí, Silvia, habría que ver un poco la causa por la que él tiene este deterioro, ¿no? A nivel funcional. Es posible que la enfermedad de GFR tiene una preponderancia a escapar a veces hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, y habría que ver si realmente hay alguna lesión a este nivel. En caso de haber la enfermedad a este nivel, si está fallando la pastilla, el osimertinib es efectivo, y puede llegar a controlar la enfermedad bien a nivel cerebral, pero llega un momento que la enfermedad se vuelve resistente. Y en ese caso, si la enfermedad cerebral fuera la causa de este deterioro, habría que esperar estos exámenes, como decías. Y en ese caso, la radioterapia podría ayudar a frenar la enfermedad a nivel cerebral y a veces puede mejorar la clínica. A veces también puede ser que debilite un poco al paciente, como la radioterapia. La radioterapia de todo el cerebro también tiene sus efectos secundarios y también puede debilitar bastante. Y después también los pacientes que fallan con EGFR a la terapia dirigida son candidatos a recibir quimioterapia cuando están en condiciones físicas de poderla tolerar bien. Sí que es un tratamiento que puede ser efectivo, que tiene un efecto, digamos, pasajero durante un tiempo, pero puede conseguir respuestas, y sí que es un tratamiento que sabemos que prolonga la vida también de los pacientes. Y en EGFR también hay mucha investigación y se está intentando averiguar cuando falla osimertinib qué es lo que ocurre en el tumor, ¿no? Y se han empezado a identificar algunos mecanismos de resistencia. Uno de los más recurrentes que se detecta y para los que hay mucha investigación ahora mismo es la amplificación de un gen que se llama MET, que es un oncogen, pero que puedes detectarlo amplificado en un paciente, pero que sabemos que la enfermedad de GFR le gusta escapar por ese camino, ¿no? Y los pacientes pueden tener estos genes amplificados, y entonces ahí, aunque estés dando osimertinib, el tumor tiene una vía de escape asegurada. Y hay ensayos clínicos que están investigando la combinación de inhibidores de MET y mantener el osimertinib. Pero bueno, también es cierto que para poder entrar en un ensayo clínico es importante el tener una cierta condición física, porque sí que es cierto que los estudios a veces son un poco excluyentes, ¿no? Porque los pacientes, si están muy debilitados, si están muy delicados de salud, pues a veces pueden quedar fuera de los ensayos clínicos. Esto es una pena, pero sí que es cierto que las normas de los estudios son a veces muy estrictas, y a veces se descartan pacientes que están más frágiles, ¿no? Y eso a veces puede ser una limitación para que los pacientes accedan a
a esas terapias más innovadoras, desafortunadamente. Pero con esto no quiero decir que, digamos, que la quimioterapia no sea un mal tratamiento, la radioterapia son los tratamientos clásicos y pueden ayudar también a controlar la enfermedad. Y estos 2 años últimos ha habido también esperanza en unos tratamientos que igual habéis oído comentar, que son los antibody-drug conjugates, que son terapias conjugadas con anticuerpo, que en pacientes con driver, tanto EGFR, ALK como ROS, están dando buenos resultados también. Esto sería una terapia ya, digamos, de rescate, cuando las terapias dirigidas más efectivas ya no funcionan, ¿no? Hay mucha investigación ahora mismo desarrollando inhibidores más modernos capaces de revertir la resistencia, y esto ocurre para EGFR, incluso después de osimertinib, y también para LK y para ROS1 hay inhibidores más modernos, más potentes, que a veces consiguen revertir la resistencia a las terapias más, digamos, más accesibles en este momento, pero eso no funciona en todos los pacientes, por tanto tenemos que buscar alternativas diferentes, ¿no? Y los antibody-drug conjugates son interesantes porque son anticuerpos que van dirigidos contra alguna proteína que se expresa en el tumor y están como vinculados a una quimioterapia. Entonces lo que haces es dar la quimioterapia de una forma más inteligente para que llegue a la zona donde está el tumor. No liberas la quimioterapia por la sangre y llega a todos los sitios, sino que intentas, esos anticuerpos van cargados con esos fármacos que justamente hay como una conexión entre el anticuerpo y la quimioterapia, y eso se libera en la zona del tumor, porque se degrada por unos enzimas que están enriquecidos en la zona del tumor. Y entonces puedes liberar esa carga tóxica en la zona del tumor e intentar incidir menos en el resto del cuerpo, ¿no? Y esto a veces pues, puede ser una forma... Esto en cáncer de mama hacía años que se estaba utilizando y se ha empezado a aplicar a otro tipo de compuestos y en otro tipo de tumores. Y en cáncer de pulmón está dando buenos resultados. Estamos hablando de una tasa de respuesta entre el 25 y el 30%. Es cierto que es una actividad, digamos, modesta, pero sí que hay un grupo de pacientes que antes iban teniendo menos opciones de tratamiento y que siguen respondiendo a este tipo de terapias, y algunos no responden pero se estabilizan en el tiempo, ¿no? Y esto sí que están siendo terapias también, para que veáis también que hay mucha investigación y que empieza a haber modalidades terapéuticas que se salen un poco de lo que sería la terapia dirigida y que también pueden ser estrategias atractivas. Y ya no es la quimioterapia clásica, ¿no? Es una quimioterapia, también tiene sus efectos secundarios, ¿eh? Algunas pueden inflamar la córnea, otras pueden inflamar el pulmón, inflamar un poquito el hígado, pero generalmente la tolerancia es mucho mejor que la quimioterapia convencional. Y esto está habiendo mucho desarrollo clínico también en este momento, muchos estudios, y hay mucho interés también en los pacientes con driver, porque cuando, como decís, ¿no? Afortunadamente la terapia dirigida que va contra esa alteración genética funciona durante un periodo muy largo, pero a veces puede ser que empiece a fallar el tratamiento y hay que buscar alternativas. Y estos antibodies de la conjugue, así se llaman, ¿verdad? Antibody-drug conjugates serían droga conjugada con anticuerpos, sería. Ajá, también es como que te lo ponen como si fuera es endovenoso también. intravenoso, ok. Pero de momento están en fase experimental, ¿eh? No están aprobados, y sería también a través de un ensayo clínico. Ok. Bueno, pero los resultados están siendo muy prometedores. Gracias. Gracias, Ernest. A ver, como creo que vamos un poquito mal de tiempo, que me perdonen aquellas personas que no se puedan presentar, no sé, por si queréis que ya empecemos a que Ernest nos pueda contar más cosas, o queréis seguir preguntando y sobre la marcha. Yo tengo aquí un guión que me pasó Ernest de posibles temas de los que podía hablar, o si queréis hacer una pregunta también la podéis hacer igual que he indicado antes al principio. No sé, ¿tú qué piensas, Ernest? Sí, yo creo que pueden preguntar, porque el guión lo tenemos preparado por si acaso, pero que podéis preguntar preguntas, vale. Y yo digo que sean más urgentes y así, o que os preocupen, y a partir de ello. Yo he ido también desgranando un poco a partir de la presentación, porque así vamos entrando un poco en materia. Claro, sí. Y vamos haciendo un poco de... Además, hay manos levantadas, ¿ves? Hay manos levantadas. Sí. Evelyn y Nu. Sí, vale, pues a ver, pero voy a... Evelyn. Sí, bueno, yo tengo cáncer de pulmón de nivel 4 de EGFR y he estado, bueno, llevo ya casi 6 años. He estado casi 5 años con tratamiento oral y ahora estoy en quimioterapia dirigida.
llevo como 7 meses o un poquito menos. Y yo quería saber si después de esta quimio, cuando deje de hacer efecto, si había otra alternativa. Supongo quimioterapia Yo dirigida. estoy muy bien, es decir, que ahora sí que me noto estos últimos meses como con más dolor de hueso a nivel de la pelvis, donde tengo muchísimas lesiones, y en este aspecto sí hay un cambio. Pero bueno, yo quería saber si había, después de la quimio, si había algo más. Sí, hemos comentado un poco antes que quedaría la opción de la inmunoterapia. Perdone, es que me he perdido casi media hora de... Ay, no se preocupe. No, yo digo que como decía que antes hemos comentado un poco un tema que en relación a lo que pregunta, que yo creo que va bien que lo repasemos, que es el tema de, después de la terapia dirigida en enfermedad EGFR, estaría la quimioterapia, que puede ser convencional o un poquito más sofisticada, como la que hemos comentado ahora, que está conjugada con anticuerpos, esto sería experimental. Y después también está la inmunoterapia, que la inmunoterapia también es una terapia que ha dado buenos resultados. Sí que hemos visto que los pacientes que tienen mutación de EGFR, la inmunoterapia basada en fármacos anti-PD1, anti-PDL1, es un poquito menos efectiva, porque la enfermedad de EGFR generalmente aparece en pacientes que han estado menos expuestos al tabaco, es un tipo de enfermedad un poco diferente a la que suele responder mejor a la inmunoterapia, ¿no? Que el cáncer de pulmón que mejor responde a la inmunoterapia generalmente es el paciente que tiene una exposición al tabaco importante, que su tumor alberga muchas mutaciones, que son tumores más complejos. Yo no he fumado nunca, ¿eh? Vale. No he fumado nunca. Por eso comento que en los pacientes que han estado menos expuestos al tabaco, que sus tumores tienen menos mutaciones y generalmente pueden responder menos a la inmunoterapia, pero sí que merece la pena intentarlo. Sí que es una terapia que está aprobada, que está disponible y que se puede intentar después de fallo a quimioterapia. Después también hay terapias experimentales que están buscando la forma de revertir y conseguir que el paciente vuelva a responder a terapia dirigida. Hay algunos ensayos clínicos, por ejemplo, en pacientes que ya han recibido osimertinib y terapia dirigida contra GFR y quimioterapia, que es un inhibidor de una fosfatasa que se llama SHP2, y esto está también ahora mismo en investigación. Y hay datos de laboratorio que de momento en el paciente nos falta información de que esto podría conseguir que otra vez esos pacientes pudieran a lo mejor volver a responder a combinaciones inhibiendo esa fosfatasa con terapia dirigida, pero todo esto está en una fase muy preliminar todavía. Pero contestando de forma fácil la pregunta, diríamos que después de las pastillas y de la quimioterapia, se podía intentar esta quimioterapia más inteligente, más dirigida, o la opción de hacer inmunoterapia también no debería de quedarse descartada. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. Muy bien, pues hay muchas manos levantadas. Entonces, voy a ver Luis Víctor, por ejemplo. Buenas, antes que todo agradecerles mucho por la acogida. Soy de Perú, represento a mi madre de 76 años. En agosto fue diagnosticada con cáncer al pulmón con metástasis al cerebro. La operaron al pulmón, le retiraron el tumor del pulmón. Sin embargo, en la examen de biopsia detectaron que los bordes quirúrgicos tenían contacto con neoplasia, ¿no? Que entiendo es que también, aparte del tumor que le retiraron, también tenía otro que no fue detectado. Tuvo radioterapias en todo el cerebro y hoy por hoy está con tratamiento de erlotinib 150 diario. Y mis dos preguntas serían, en el escenario de que estos bordes quirúrgicos en contacto con la neoplasia, es decir, haya existencia también de otro tumor que no se detectó antes de la cirugía, puede perjudicar. Y la segunda, cuando le hicieron el examen molecular, dio EGFR, ¿qué porcentaje es el que predomina en el gen? O, digamos, ¿hay límites de porcentajes para indicar de que ese es el gen que comanda, o probablemente sea el gen que comanda en función a los porcentajes que determina ese resultado molecular? Muchas gracias.
Gracias, Luis, por las preguntas. Respecto al tema de esto que comentas del margen, es un concepto importante, porque no es que hubiera otro tumor, sino quiere decir que al operarla, cuando un cirujano quita una lesión tumoral, es importante, cuando se puede, quitar la lesión con un cierto margen de seguridad, ¿no? Porque lo que no quieres es que quede alguna zona que esté limítrofe, que pueda estar infiltrada y que queden allá algunas células, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay células malas en los márgenes, eso quiere decir que se ha podido quitar todo, pero que a lo mejor esa zona de seguridad, que es un poco esa tierra de nadie que queda entre donde corta el cirujano y lo que queda en el paciente, y en esa zona pueden quedar algunas células. Y eso es lo que llamamos una cirugía con márgenes positivos, y eso entraña un mayor riesgo de recaída local, de que pueda, porque como ha podido quedar ahí alguna raíz, ¿no?, de la enfermedad, digamos que avanza a veces echando un poco, digamos, tiene como una especie de, digamos, de escapes, ¿no?, de zonas por las que el tumor puede de alguna forma meterse en la zona de tejido sano, y el cirujano lo que intenta es delimitar el tumor y cuando puede, pues siempre dejar un margen de seguridad. Bueno, el pulmón se intenta quitar también una área anatómica, ¿no?, un lóbulo pulmonar, un segmento, que es más o menos para tener esa zona alrededor del tumor de seguridad, de que allí no está quedando ninguna célula mala soterrada que después al cabo de un tiempo pueda dar. Entonces, cuando hay márgenes positivos, a veces puede estar indicado dar radioterapia en el tórax. Esto es algo que se utiliza para intentar reducir el riesgo de recaída. Cada caso es muy diferente, o sea, no me beneficia eso, para nada. Disculpa, Ernest. No pasa nada. Y entonces, estos dos márgenes, digamos que entrañaba un poquito más de riesgo. Lo que pasa es que la radioterapia hay que hacerla poco después de la cirugía. Si ha pasado un tiempo, ahora tampoco no estaría indicado hacer radioterapia. Pero esto lo que implicaría es que tenía un poco más de riesgo de que la enfermedad pudiera recaer a nivel de donde se hizo la cirugía del pulmón. Pero bueno, no quiere decir que tenga otro tumor que se quedó allí, sino más bien, no sé si me ves, sería enfermedad microscópica que ha quedado en la zona límite donde se hizo la cirugía. ¿Me entiendes, Luis? Sería un poco como un concepto diferente. Por tanto, no es que quedó mucha enfermedad, en principio quedaron pocas células y que a lo mejor con el erlotinib, con el Tarceva que ha recibido después, esta terapia dirigida, han podido quedar erradicadas también. Eso también es importante. Y la otra pregunta era sobre el tipo de, lo del predominio de la alteración. Sí que es importante un concepto, y es que cuando hay una alteración de GPR, de ALK, de ROS1, generalmente esa es la conductora, la driver que llamamos, ¿no? Es la que manda. Y sí que es cierto que hay tumores que pueden tener más de una alteración, pero generalmente son otro tipo de alteraciones que acompañan a EGFR, pero la dominante en este caso sería EGFR. Sí que antiguamente que mirábamos genes de uno en uno, nos faltaba mucha información y antes decíamos, tiene EGFR y ya está. Ahora que estamos haciendo secuenciación masiva y empezamos a utilizar técnicas que miran un panel de genes más amplio, empezamos a ver que los tumores de EGFR o de ALK o de ROS1 son diversos, ¿no? Que hay tumores que tienen esa alteración y ya está, y hay otros tumores que son más complejos, que tienen más alteraciones, más mutaciones, y esto parece que tiene un papel también pronóstico. Los pacientes que tienen tumores que tienen más alteraciones genéticas, con un driver de estos que comentamos ahora, como GFR, ALK, ROS, sí que pueden tener un comportamiento un poquito más agresivo. Entonces sí que a medida que vamos haciendo estudios más amplios, vemos que los pacientes EGFR o ALK también son heterogéneos entre ellos, porque hay otras alteraciones acompañantes que pueden estar jugando un papel. Lo que pasa es que aquellas alteraciones no tienen una implicación terapéutica en este momento. Los tratamos a los pacientes igual con un inhibidor de EGFR o de ALK. Y raramente nos vamos a encontrar un paciente que tenga una doble alteración de GFR y ALK o de GFR y de ROS1. Como todo en la naturaleza, de todo hay, y nos hemos encontrado pacientes, pero yo la verdad es que en bastantes años hemos tenido 1 o 2 casos de coalteraciones de 2 drivers en un mismo paciente, que es una situación un poco complicada porque entonces cuesta un poco decidir por dónde atacas a la enfermedad, ¿no? Pero sí que es un concepto importante lo que decías antes, de que cuando hay uno de estos genes alterados, suelen ser ellos los dominantes y el resto son acompañantes, ¿no? Y son tumores que suelen estar... Pues también es un concepto importante que son alteraciones generalmente mutuamente excluyentes. O sea, si tienes EGFR no vas a tener ALK o ROS1. Lo que ocurre es que la enfermedad es muy compleja y se ha visto, por ejemplo, en pacientes EGFR mutados que reciben terapia con osimertinib, que hay un porcentaje pequeñito de pacientes que cuando el tumor evoluciona y se vuelve resistente, pueden aparecer alteraciones, por ejemplo, de ALK o de RET. Y esto es muy curioso, ¿no? Que el tumor
inicialmente dependía de un oncogen, que era EGFR, y cuando se hace resistente acaba dependiendo de un oncogen que al parecer no estaba al principio. Y aquello surge, muy bien no sabemos cómo, y por eso es importante también el papel de la biopsia líquida y de la rebiopsia. También cada vez más le estamos dando importancia a la secuenciación masiva, sobre todo en pacientes que tienen un driver tipo EGFR, ALK o ROS1, es interesante la opción de intentar, si se puede, rebiopsiar o coger una muestra de sangre, ¿no?, para hacer un estudio en biopsia líquida, para intentar ver si capturamos cuál es el mecanismo de resistencia, porque a veces puede ser que aparezcan mutaciones nuevas sobre ese gen que estamos atacando, que esto es uno de los mecanismos más típicos. Puede ser que aparezcan amplificaciones de otros genes, como hemos comentado antes con MET, y a veces pueden surgir incluso nuevos oncogenes, que esto es rarísimo, pero está descrito, y estos pacientes pueden responder de nuevo a terapia dirigida. Por tanto, la secuenciación masiva ha venido para quedarse, la necesitamos para tratar mejor a los pacientes y probablemente la vamos a necesitar en diferentes momentos de la enfermedad, tanto al diagnóstico como en algún momento de progresión de la enfermedad. Pues ojalá sea una realidad, Ernest, esto de la técnica NGS. La verdad es que en cáncer de pulmón la esperamos con bastante, bueno, pues con bastantes ganas, ¿no? Y tú de eso sabes ya bastante y mucho. Bueno, ¿hay alguna mano levantada? La de Inma, por ejemplo. Sí, también te veo, también. Yo Bernat, te iba a comentar una cosa. Yo puedo estar hasta, por ejemplo, hasta las 6:30, que quiero que ya que hemos empezado, que la gente esté tranquila, que no pasa nada, que esto es una oportunidad. Yo ya me había reservado esta tarde para hacer esta actividad y que quiero que estéis relajados y que me gustaría que hubiera voces diversas y que la gente se quedara a gusto, ¿no? Que no vayamos ahí tampoco estresados. No te preocupes, yo también tengo tiempo hasta las 6:30, o sea que lo cual pues podemos alargar los diálogos y que se quede, por lo menos vamos a intentar que no se quede ninguna pregunta por contestar, ¿vale, Ernest? Vamos a intentarlo. Vale, muchas gracias de nuevo. Hola, doctor. Hola, encantada de conocerle. Encantado. A ver, yo tengo una pregunta. A mí me hicieron NGS hace 2 años en Madrid. Crizotinib me fue muy bien, pero no llegué a ser NED. Me ha quedado un pequeño nódulo en el pulmón derecho. Y bueno, pues ya después de tanta información sé que es mejor que no quede ningún nódulo. Eso ya me lo han dicho, no me lo ha dicho mi oncóloga, pero después de tanta investigación lo sé. Entonces, ¿la radioterapia sería una opción para mí para quitar ese nódulo o no es buena idea? Mi oncóloga dice que no. Sobre esto, la verdad es que hay mucha controversia ahora mismo. Por eso la oncóloga te dice, y probablemente otro oncólogo te diría una cosa un poco diferente, pero sí que es cierto que cuanto menos enfermedad quede, parece que estamos todos más contentos, ¿no? Porque no hay pero sí que hay que entender que esta enfermedad generalmente es una enfermedad que hay una parte, digamos, micrometastática que no llegamos a ver y que puede estar ahí latente. Pero sí que empieza a haber estudios en pacientes que tienen un driver. Cuando digo un driver, digo EGFR, ALK, sobre todo con EGFR hay más datos. Sobre todo son estudios realizados en Asia, muchos de ellos en China, donde la frecuencia de EGFR es muy alta, y entonces los pacientes allí se trataban con terapia dirigida y después se intentaba consolidar, porque una de las cosas que nos ocurre en la enfermedad dependiente de una diana como EGFR, ALK y ROS es que muchas veces la enfermedad, tu tumor primario, no llega a desaparecer del todo. Se consiguen muy buenas respuestas, pero siempre queda allí algo acantonado que te queda como una lesión residual que te gustaría verla desaparecer y se queda, ¿no? Entonces se está investigando y hay algún dato, algún estudio preliminar, como os digo, la mayoría realizados en población asiática, por tanto no tenemos muchos datos en población europea y con técnicas realizadas aquí, para intentar con radioterapia erradicar esas lesiones que quedan. Pero también hay un riesgo y por eso también los oncólogos a veces son un poco reacios, porque al irradiar el pulmón también te pueden causar una lesión, una inflamación pulmonar y a veces también esto te puede obligar a tener que suspender la medicación durante el periodo de la radioterapia, porque tampoco no hay tantos datos de seguridad de darlo todo a la vez. Entonces también es cierto que como estos tumores dependen mucho de esos tratamientos, al retirarlos durante unas pocas semanas, corres el riesgo de que la enfermedad pueda hacer lo que se llama un flare tumoral, un rebote, ¿no? Que reaparezca, que reaflore la enfermedad. Entonces, a veces puede haber un poco de miedo en hacer este tipo de tratamientos porque la evidencia que tenemos todavía es muy limitada y porque a veces te puede obligar a suspender un tratamiento que está funcionando, porque no es que no haya funcionado, es que no ha conseguido una respuesta completa, pero
Y entonces esto es un poco delicado para que veamos un poco todos los ángulos, ¿no? Entonces, probablemente tiene sentido, hay que hacer más estudios para demostrar que esto aporta un beneficio a los pacientes. ¿Hay algún ensayo en este sentido? Va a haber un estudio del Grupo Cooperativo Europeo ETOP en pacientes EGFR mutados en los que se va a aplicar esta estrategia. Se va a hacer terapia dirigida con anti-EGFR durante un tiempo y cuando se consiga una cierta respuesta, consolidar con radioterapia para intentar eliminar los restos tumorales que puedan quedar. Y esto veremos qué da de sí. En enfermedad ALK o ROS1, como es una enfermedad menos frecuente, es más difícil hacer estos estudios, pero también estaría bien poder generar esta información. Pero hasta el momento es cierto que los datos son un poco, digamos, limitados y lo hemos hecho en casos muy seleccionados. Gente que a lo mejor ha hecho una... Porque otra estrategia que también es interesante, Inma, es reservarse ese tratamiento a la progresión, porque a veces la enfermedad puede ser que progrese solamente donde estaba, ¿no? Y a lo mejor no has conseguido una respuesta completa, pero esa lesión residual del pulmón empieza a crecer. Y entonces ahí, si no hay nada más, si básicamente está esa lesión solo, ahí se podría valorar hacer la radioterapia como tratamiento para intentar frenar esa zona resistente y mantener la misma terapia. No quemar esa etapa del crizotinib, ¿no? De esa primera pastilla. Intentar, porque una de las cosas que también hacemos es que tenemos terapias cada vez más avanzadas, capaces de revertir resistencia, pero cuando podemos también intentamos estirar al máximo cada etapa, porque eso es un tiempo ganado y a veces aplicar terapias locales para controlar la enfermedad es una forma de intentar prolongar el tiempo que un paciente está con ese mismo tratamiento, con ese mismo medicamento. Por tanto, también puedes ver el otro ángulo, de no hacerlo ahora en este momento, la radioterapia, pero reservarla cuando en algún momento la enfermedad pueda progresar, cuando lo haga de una forma, digamos, concreta, ¿no? Si lo hace en una localización concreta. Y yo tengo, por ejemplo, algún paciente, sobre todo EGFR mutado más que ALK, pero que ha ido progresando a diferentes localizaciones y siempre hace una progresión en un sitio, ¿no? Y hemos ido, porque él tiene pocas ganas de pasar a quimioterapia y está con terapia dirigida y hemos ido haciendo radioterapia a diferentes localizaciones y le ha ido bien hasta el momento. Pero sí que es una pregunta excelente, es un tema, es una asignatura pendiente, Inma, que tenemos que intentar contestar. También es cierto que los oncólogos a veces somos muy estrictos y nos gusta tener datos, ¿no? Sólidos para poder aconsejar bien a los pacientes, porque a veces una cosa es lo que tú intuyes, pero a veces haces el estudio y el resultado no es el que tú te esperabas, ¿no? O te puedes encontrar que acabes exponiendo a los pacientes a un riesgo que pueda comprometer el tratamiento, ¿no? Y por eso seguramente tu oncóloga también te dice que tiene dudas, ¿no? Porque también ve ese ángulo potencialmente negativo de esa terapia local. Entonces yo creo que no te puedo contestar de una forma muy concreta porque la información es la que tenemos, pero para que veas que hay argumentos un poco a favor y en contra de utilizarlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. No, de nada, Inma. Un placer. Muchas gracias, Ernest. Vamos a dar paso. Yo tengo aquí, me marca Juan's iPhone. Sí, Juan, soy yo, Juan Carlos. Hola, doctor. Aquí desde Chile son las 2 de la tarde. ¿Qué tal? Mucho gusto, Juan. Sí, bueno, yo no tengo una pregunta específica, más que nada un comentario de algo que se habló hace un par de minutos atrás con respecto de sacar la masa tumoral y una zona de seguridad, ¿ya? Primero que todo, yo tengo ALK como el main driver y de ahí tengo un PDL1 mayor a un 2%, pero con ese no se ha hecho nada, solamente después de la cirugía del tumor cerebral pasé inmediatamente a radio en la parte cerebral y en el cóccix, porque también me afectó la parte baja de la espalda, pero desde abril estoy con alectinib, y con alectinib a las 6 semanas ya había una reducción del 50%, y hasta hace 2 meses teníamos una reducción como del 90%. Todos los nódulos en los órganos que tenían más los huesos se han ido, pero sigue quedando una sombrita en el pulmón izquierdo, ¿ya? Es como lo que ustedes decían, de que no se va completamente todavía y han pasado 6 meses nomás, pero va quedando ahí. Entonces, voy a volver atrás con mi comentario que tiene que ver con la operación, sacar una zona de seguridad. Cuando es del cerebro, los neurocirujanos, por supuesto, no se atreven porque no quieren sacarte parte del cerebro. Entonces, ahí entró la radiación, que parece haber funcionado muy bien, más el alectinib, que siguió haciendo su trabajo porque el cerebro se ha mantenido estable, ¿ya?
como decía, no tengo una pregunta, solo quería compartir lo que a mí me pasó, que coincide muy bien con lo que ustedes decían. Sí, es un caso muy parecido a lo que comentaba antes Inma, ¿no? Que ha conseguido el tratamiento una respuesta muy buena y sigue quedando una lesión residual en el tórax con la que a veces no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Generalmente somos bastante expectantes y mantenemos el alectinib y vamos vigilando esa lesión, ¿no? Y el resto del cuerpo con tags cada 2-3 meses para ir viendo qué tal evoluciona. Pero bueno, sí que realmente en enfermedad ALK el gran avance fueron estos inhibidores como alectinib o brigatinib y ahora también lorlatinib. Crizotinib fue muy importante para nosotros porque fue el primero, pero tenía un poquito menos de actividad a nivel intracerebral y esto en la enfermedad ALK es muy importante. En ROS1 puede ser no tan importante porque parece que también tiene tendencia a poder ir a nivel cerebral, pero no tanto como ALK. ALK sí que tiene y IGFR también. Entonces, por eso fueron tan importantes esta segunda generación de fármacos como alectinib, porque consiguen penetrar mucho mejor a nivel intracerebral. Y realmente has hecho un tratamiento que está muy bien porque ha atacado las zonas más problemáticas que eran el cerebro y el hueso y ahora has conseguido una buena remisión y lo importante es saber, ahora tenemos que intentar que el tratamiento pues, siga haciendo su efecto el máximo tiempo posible, ¿no? Y lo bueno que tiene estas terapias es que generalmente la tolerancia es buena y los pacientes muchas veces incluso pues, vuelven a tener una vida plenamente activa. Sí que antes ha comentado una paciente que tenía problemas de bilirrubina, ¿no? Y que esto le había obligado, a veces el alectinib puede dar algún problema en este sentido, de anemia, de retención de líquidos y transaminasas más elevadas, o a veces también pacientes que puedan tener un aumento de bilirrubina y que esto obligue a bajar la dosis, ¿no? Del fármaco. Pero generalmente son fármacos muy bien tolerados. Sí, doctor, gracias. Gracias, Juan. Muy bien, ha levantado también la mano Edwin Ernesto. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy de Bolivia, estoy con el ALK y ya estoy un año con el alectinib, me está yendo bien. Simplemente hay unos pequeños nódulos que se han mantenido estos últimos 6 meses en mediastino. Y bueno, que siguen ahí y estaba igual con la misma duda de la compañera, ¿no? De tal vez hacer una radiación en esos nódulos, pero igual que estaba mencionando el doctor que mi oncóloga no quiere todavía porque está en una zona que muy peligrosa, así que que tenga paciencia nomás, ¿no? Y encima se me ha venido un tema de la bilis igual y me han bajado la dosis a 900, bueno, a 3 pastillas por la mañana, 3 en la noche. Así que bueno, un poquito de ansias también con ese tema de la bajada de dosis. No sé qué tan problemático va a ser eso. Mira, es una pregunta muy interesante, Edwin, y aprovecho también un poco para tranquilizar a los pacientes que llevan una dosis un poquito más baja de alectinib, que en Japón, por ejemplo, el alectinib lleva un excipiente que hay algunos pacientes que no toleran bien y parece que en población asiática daba problemas y se hizo un estudio muy parecido al estudio que tenemos en Europa y en Estados Unidos, con el mismo alectinib, pero a la dosis que es la mitad, en lugar de 600 cada 12, 300 cada 12. Y los resultados son espectaculares también. Me refiero que probablemente al final estás dando la quimio la ajustamos a peso, a talla y hacemos un cierto ajuste. La terapia dirigida la damos igual a todo el mundo y ni todos los hígados o todos los órganos funcionan igual en todo el mundo, ¿no? Entonces a veces este margen de ajuste no repercute en una pérdida de eficacia. En general, ¿eh? En general, y también para tranquilizaros, existe el estudio que se hizo en Europa, fue el estudio ALEX, que llevó la aprobación de alectinib, pero hay un estudio en Japón que se llama J-ALEX, J de Japón, ¿no? Y ese estudio, como os decía, a la mitad de dosis, una dosis muy inferior a la que llevas, Edwin, consiguió también muy buenos resultados con una prolongación de la supervivencia y un retraso de la progresión que fueron muy llamativos respecto a crizotinib. Por tanto, seguramente con esa dosis estás perfectamente cubierto también, porque si mantenemos la bilirrubina muy alta, pues al final el hígado puede protestar y eso puede obligar a suspender definitivamente el alectinib y eso sí que es más problemático. O a veces puede haber gente que pueda incluso hacer cálculos biliares, porque esa bilirrubina elevada pues a veces puede hacer piedras en la vesícula y eso también puede ser problemático también.
Gracias, gracias. Muchas gracias, Ernest, y gracias. Edwin. Ha levantado la mano Carla. Carla. Hola, Carla. ¿Estás? Hola, Carla. Ahora. No. No debo escuchar o algo. Sí, levanta la mano María también. Ahí está. Hola, no podía Carla. activar el micrófono. No, mi consulta es la siguiente. Mi mamá está con el Tafinlar y el mequinista, ¿sí? Sí. Que le está produciendo anemia, a tal punto que tuve que llevarla a la guardia y estuvo un día internada tratando de estabilizar los valores, porque ella estaba hasta perdida, o sea, no sabía ni dónde estaba, es un momento medio feo. En la guardia me dijeron que lo atribuían todos a la medicación, ¿sí? O sea, la medicación le había producido todo ese desfasaje. El oncólogo insiste que no, por eso yo lo suspendí una semana porque la guardia me dijeron suspender toda la medicación hasta que hablamos con el oncólogo y él dice no, no es la medicación. Yo la verdad que no sé, la anemia que tiene es bastante elevada y ella está con una medicación ya hace como 2 meses para que se llama, tiene hierro, tiene bastantes vitaminas y no le está haciendo nada. Yo la verdad que no sé cuánto tiempo, para mí es la medicación, porque un día que la dejó y ya recuperó ella. La verdad que no sé, o capaz que se pueda bajar la dosis, no sé cómo funciona eso. La verdad es que normalmente no es un efecto adverso muy frecuente con esta combinación, que da otro tipo de problemas. A veces puede dar incluso décimas de temperatura, alteraciones en la piel, en el hígado, inflamación del ojo, pero es raro que produzca anemia. Yo la verdad sí que le recomendaría un estudio de anemia, que su oncóloga le haga un estudio de anemia que mire cómo está de niveles de ácido fólico, vitamina B12. A veces los pacientes, los pacientes que tienen algún tipo de tumor, pues la alimentación puede ser un poco más errática, porque a veces la propia medicación o el propio tumor les puede quitar el apetito, estar un poco más inapetentes a comer proteínas. Y entonces yo haría un estudio de anemia para descartar que no tenga un déficit de hierro, un déficit de vitaminas y ver si se puede suplementar. Pero es cierto que no es una toxicidad muy habitual con este tratamiento. Pero podría estar relacionado, como bien dices, porque al final también hay una cierta idiosincrasia, ¿no? Y hay efectos adversos que son muy típicos, muy característicos y son recurrentes y aparecen con frecuencia, y hay otros efectos adversos que pueden ser un poco más particulares de un paciente concreto. Pero yo recomendaría que intentar estudiar bien, que no tenga algún déficit que se pueda corregir con algún tipo de medicación, y si va teniendo anemia recurrente y le causa problemas, también pues ayudarla con alguna transfusión si es necesario. Claro, muchas gracias. Sí, y a su vez la medicación lo que sí produce es un poco de vómitos y demás, Sí, que quizás eso hace que ya no coma. Exacto. Y quizás, o sea, es un efecto adverso, pero relacionado con otro, digamos. Exacto. ¿No? Porque Yo no veo comer... por aquí van los tiros, yo creo, porque seguramente es un tema, puede estar un poco ligado con dieta, con la alimentación, y en una analítica se podría un poco ver un poco qué, y también incluso mirar al microscopio las células, los hematíes, ver qué aspecto tienen, hacer una extensión y ver un poco qué tal. También a veces estudiar cómo está la enfermedad en los huesos, porque a veces si ha habido muchas radioterapias previas o hay enfermedad en diferentes localizaciones de los huesos, pues eso... Sí, tiene huesos eso. Pues esto también es importante, porque a veces la fábrica de la sangre está dentro de los huesos, lo que llamamos médula ósea. Entonces, si hay enfermedad, a veces esa médula ósea se ve un poco mermada y a veces eso se manifiesta con una cierta bajada de plaquetas o de glóbulos rojos, y esto lo vemos mucho cuando hacemos quimio, pero a veces cuando pasan un paciente y no lleva quimio, hay que pensar también en si hay una cierta ocupación del espacio dentro de los huesos por la enfermedad. Claro, sí, ella tiene los huesos un poco también. Quizás viene por ahí. También, exacto. Por eso yo que por aquí pueden venir un poco las pistas que habría que estudiar un poco por parte de su médico. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Ahora María quería preguntar también. María, ¿no te oigo? María. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? No. Yo sí que la escucho, Bernardo. Pero... Ah, vale, es que veo que también hay una persona que se llama María que está levantando. Hay dos. Hay dos Marías. Pues María Soy 1 María y de María 2. Argentina. Vale, pues María, lanza, luego María 2.
María. María, puedes preguntar si Puedes quieres. preguntar, ¿eh? ¿Ah? Sí, claro. Sí, sí. Perfecto, buenas tardes, soy de Argentina, de Mar del Plata. Soy una paciente con cáncer en estadio 4. Hay metástasis en ganglios, pericárdicos, columna, huesos y cabeza. Actualmente me encuentro con afatinib, 40 miligramos. Voy a completar la tercera caja esta semana y mi pregunta es, todavía no me ha repetido ningún estudio mi oncólogo y mi pregunta es, dos preguntas son. Una es, tengo ansiedad de que cuando me repitan los estudios la metástasis, si puede desaparecer. A la pregunta es si yo puedo ingresar a quirófano. Y la segunda, ¿qué pasa si no resulta la medicación? Sí. No sé si me expliqué bien. No, sí, te entendí perfectamente. La primera pregunta, la de la evaluación de cómo va la enfermedad, esto es un poco variable, pero bueno, generalmente con la terapia dirigida, sobre todo al principio, recomendamos entre los 2 y los 3 meses. Yo generalmente hago a las 8 semanas, cuando ya el paciente lleva pues, unos 2 meses, que es un buen momento, ¿no? Pero a veces puede ser que con el COVID todo funciona un poco diferente, ¿no? Y está todo un poco saturado, puede ser que tengan, igual las ha pedido y están pendientes, pero sí que al menos a 3 meses ya sería un periodo que convendría tener una evaluación para confirmar que el tratamiento está siendo efectivo y está reduciendo o estabilizando la enfermedad, que siempre nos gusta más ver respuestas y sobre todo respuestas completas, pero a veces también una estabilización es importante, ¿no? Y esta era una de las preguntas. La otra pregunta, la de la cirugía, lo hemos comentado antes, pero sí que es cierto que la enfermedad que tiene estadio 4, que tiene varias localizaciones, ahí el tratamiento local tiene un papel limitado en general, porque nos interesa más un tratamiento que llamamos sistémico, ¿no? Que llegue allá donde esté la enfermedad y la controle, ¿no? Porque si no estamos abordando la enfermedad de una forma, digamos, atacándola por un sitio, se nos va a escapar por otro, ¿no? Entonces, el tratamiento local puede jugar un papel en algunas situaciones concretas, ¿no? Una localización que sea dolorosa, por ejemplo, ¿no? Una lesión en la vértebra o en la escápula, que ha comentado antes otra paciente, que resulta problemática, pues ahí puedes administrar una radioterapia para intentar aliviar esos síntomas, ¿no? O una lesión cerebral que causa mucha problemática, pues a lo mejor se puede abordar con cirugía o con radioterapia. Pero yo de entrada ahora no te aconsejaría la cirugía porque tampoco es mejor un tratamiento como que te están dando como afatinib, que es muy buena terapia también y que puede llegar a controlar la enfermedad durante un periodo de tiempo, ¿no? Y yo creo que es un tratamiento que a veces puede ser, lo estás tolerando bien, ¿no? Por lo que dices, a la dosis de 40, hay gente que le da bastante problema digestivo y es un tratamiento que es muy efectivo y va a atacar a la enfermedad en sus diferentes localizaciones, ¿no? Y eso generalmente es bastante consistente. A diferencia de cuando hacemos a veces quimio o inmunoterapia, que a veces puede ser que unas regiones mejoran, otras empeoran. En cambio, con la terapia dirigida generalmente la respuesta es más armónica y puede reducirse más la enfermedad. Y si falla el tratamiento, habiendo empezado por afatinib, es muy, muy importante intentar detectar el mecanismo de resistencia, lo que comentábamos antes. Intentar ver si se puede pescar esa información, a veces en la sangre, mediante una biopsia líquida muy sencilla, que es una determinación de GFR en sangre, y busca detectar una mutación concreta, que cuando se detecta es una mutación que aparece nueva y esa mutación permite que otro fármaco pueda funcionar, que también es oral y se llama osimertinib, que ahora ya en muchos países ha pasado a estar aprobado en primera línea, pero durante muchos años para nosotros ha sido un tratamiento muy importante a fallo afatinib. Cuando el paciente falla afatinib, teníamos el osimertinib. Pero esta mutación de resistencia que te comento, que se puede detectar en sangre o en el tejido o en el tumor, aparece en el 50% de los pacientes, entre el 40 y el 60. O sea, alrededor de la mitad de los pacientes que fallan afatinib los vamos a poder rescatar con una terapia oral. Después, el resto van a ser candidatos a quimioterapia, que también es un buen tratamiento, pero también tiene más efectos secundarios. Y a veces cuando no se detecta la mutación de resistencia, mi consejo es seguir buscándola siempre, porque a veces nos pasa que falla afatinib, tú la buscas, no la encuentras, puedes hacer quimioterapia, pero a veces ese paciente más adelante a lo mejor libera más material a la sangre y en ese momento la puedes encontrar. Y ese paciente se puede seguir beneficiando de osimertinib también. O sea que es importante la perseverancia y la resiliencia
es uno de los atributos de los oncólogos, ¿no? Que no debemos de darnos y de los pacientes oncológicos, por supuesto. No nos debemos dar por vencidos fácilmente, ¿no? Y tenemos que intentar perseverar, ¿no? Y transmitirte un poco ese mensaje, ¿no? De que cuando el tratamiento falle, que es muy importante que puedas hablar con tu oncólogo para buscar esa mutación de resistencia, que se llama T790M, que es la mutación concreta que aparece, que ya ves que es un cambio de una letra, pero eso ya hace que la proteína cambie y afatinib ya no pueda entrar ahí dentro. Pero sí que hay fármacos como osimertinib que consiguen inhibir esa proteína y consiguen otra vez controlar la enfermedad durante un tiempo con muy buena eficacia y muy buena tolerancia. Sí, doctor, yo en realidad quería una segunda opinión porque mi oncólogo me dijo lo mismo, que él no me recomendaba la cirugía. Bueno, me quedé con la duda y quería participar de este Zoom, que la verdad que me parece súper importante para todos los pacientes que padecemos esta enfermedad. Sí, hay mucha investigación en esto, María, y a lo mejor en unos años cambiamos, ¿eh? Puede ser que de aquí a un tiempo pues veamos que haya un grupo de pacientes que se puedan beneficiar de un abordaje local, pero en este momento no te lo recomendaría con los datos que tenemos ahora mismo. Bueno, doctor, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Gracias, María. Ya. Pues le damos paso a la otra María y luego hay una pregunta en el chat, ¿vale? Sí. No te oímos, María. No. No. Si quieres escribir en el chat la pregunta y... Escribe en el chat la pregunta. Sí, ¿te parece? contestamos. ¿Vale? A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, vale. Mira, yo también tengo cáncer de pulmón con la mutación EGFR y estoy tomando osimertinib. Me pusieron en principio 80 miligramos, pero como me provocaba bastantes diarreas y problemas digestivos, pues me han bajado a 40. No sé, soy la única paciente que tiene con esta medicación, con esta dosis, mi oncóloga, y no me puede decir más, no tiene más información. Me gustaría saber si realmente funciona en otros pacientes y si se está estudiando también con osimertinib la posibilidad de que haya unos efectos secundarios. Y, en fin, esta es mi pregunta. Sí, yo tengo también una paciente que tuve que bajar la dosis porque no había manera que tolerara la dosis de 80 por toxicidad cutánea y digestiva. Y después se ha visto también una relación a veces con algún fármaco de esta familia, a veces también con el peso, con el sexo. Parece que las mujeres de bajo peso podían tolerar menos las dosis altas, pero la paciente que yo tengo lleva bastantes años ya con 40, o sea que en su caso le ha ido bien. Yo también tenía un poco de reparo porque así que como con alectinib, como he comentado antes, en la enfermedad de ALK sí que tenemos un estudio a mitad de dosis. Con osimertinib no tenemos esta información. Sabemos que hay un porcentaje de pacientes que requiere reducción de dosis, pero yo siempre pienso un mensaje que me gustaría darte. Es mejor llevar osimertinib 40 que abandonar osimertinib. Me refiero y pues la dependencia de EGFR, digamos, es tan grande para estos tumores que a veces con una dosis más baja se sigue inhibiendo ese problema, se sigue inhibiendo el gen y a mí me preocupa un poquito a veces la llegada del fármaco a nivel cerebral, que sabemos que en esta enfermedad es importante. A bajar dosis puede ser que no llegue tanta cantidad de medicamento a nivel cerebral. Una cosa importante a lo mejor sería valorar, hacer una cierta vigilancia de la enfermedad a este nivel también. No a lo mejor no cada 2 meses, pero a lo mejor un par de resonancias al año cerebrales serían recomendables para vigilar que no haya un fallo a nivel cerebral. Pero sí que es cierto que yo tengo buenas experiencias en pacientes que llevan 40 y tienen un curso de la enfermedad muy favorable. O sea que es una enfermedad, digamos que es mi experiencia, son pocos pacientes, porque la mayoría pueden tolerar 80, pero yo me he encontrado también pacientes que no hay manera de que puedan tolerar la dosis de ficha técnica, que son 80 miligramos al día. Ay, pues muchísimas gracias, me da bastante esperanza. La verdad es que me está yendo genial, me va súper bien, mis analíticas son perfectas, todo va muy bien, pero no sé, no tengo la experiencia de otras personas, ni cómo podría ir. Bueno, pues me da mucha alegría, espero que sigan investigando y, en fin, podamos seguir adelante. Gracias, María. Bueno, gracias María, perdona, y gracias Ernest por la respuesta. Voy a leer una de las preguntas que hay en el chat, porque se ha puesto a funcionar y ha habido alguna otra más. Entonces, a ver, dice, ¿qué significa en un TAC disminución de engrosamiento de los septos
lobulares en el ápex del pulmón derecho. ¿Qué podría estar relacionado con cierto componente de linfagitis carcinomorosa más o menos edema pulmonar? Sí, bueno, esto del engrosamiento de los septos interlobulares es lo que llamamos, es un indicador de lo que llamamos linfangitis pulmonar o linfangitis carcinomatosa, que quiere decir que los linfáticos del pulmón están congestionados, están inflamados porque hay células tumorales que los ocupan. Y eso lo vemos en el TAC. Bueno, a veces una radiografía de tórax lo puedes apreciar cuando es muy extremo, pero en un TAC podemos ver a veces estos signos, que quiere decir que los linfáticos, los vasos, no los ganglios, sino los vasos linfáticos del pulmón están como un poco inflamados por la enfermedad. Pero en este caso el mensaje es positivo porque ese patrón disminuye. Eso estaría, bueno, es una parte de un informe, con lo cual hay que ir con cuidado, ¿no? Porque estamos aquí haciendo una valoración parcial. Pero mi interpretación sería que hay una disminución de esa linfangitis pulmonar. Por tanto, estaría traduciendo una cierta respuesta al tratamiento que está haciendo Carlos. Bueno, me imagino que Carlos estará ya se dará por contestado, ¿no?, a su pregunta, Ernest. Sí. Vale. Pues nada, hay también una Yolanda que nos pregunta... Sí, muchas gracias. Carlos. Que he contestado, muchísimas gracias. Carlos, tiene buena pinta el mensaje. Ajá. Pues dice Yolanda que si actualmente en España hay algún estudio de fármacos que bloqueen las mutaciones que se producen con la progresión de la enfermedad. Pero a una terapia concreta... No pregunta nada más, dice no. Hola, me gustaría preguntar si actualmente en España hay algún estudio de fármacos que bloquean las mutaciones que se producen con la progresión de la enfermedad. No sabemos de cuál mutación está hablando. Sí, donde hay mucha investigación en este sentido es en el contexto de la enfermedad TGFR mutada, porque hay un estudio muy bonito que se llama Orchard, que es como campo de manzanas, ¿no? que es un estudio que tiene como muchos estratos. Entonces lo que intenta es ver de qué forma está fallando el paciente a la terapia con osimertinib y en base al mecanismo de resistencia, de una forma racional, no de una forma a veces como se hace en los ensayos, que es voy a combinar tratamientos, ¿no? Sino de una forma basada en lo que le pasa a aquel paciente, se intenta dar una combinación de tratamientos para intentar revertir la resistencia. Es un estudio, en mi hospital yo no lo tengo, yo tengo otro, pero sí que hay, en algunos hospitales de España este estudio está disponible. Es un modelo de abordaje de la enfermedad, ¿no? Que parece ser un poco más inteligente, ¿no? Que dar tratamientos de una forma, podemos decir, más agnóstica, indiscriminada. En este caso sería intentar dirigir al problema concreto de aquel paciente una combinación que tenga sentido. Y eso es un tipo de estudio que sí que está en marcha en el contexto de EGFR mutado. Después en EGFR mutado, como decía, también no solamente mutaciones, sino amplificaciones, ¿no? La amplificación de MET es el mecanismo más estudiado ahora mismo en el contexto de la progresión a osimertinib, porque sabemos que ocurre entre un 15 y un 20% de los pacientes. No es muy alto, pero es 1 de cada 5 pacientes. Y esto pues, puede permitir dar combinaciones de 2 pastillas para controlar la enfermedad. Y esto sí que en la enfermedad ALK también tenemos un estudio parecido. Es que perdón, Ernest, es que ha dado, dice, era ALK, perdón. Ah, vale. Mira, pues en enfermedad ALK está el estudio que se llama Alkaline del grupo cooperativo. Nosotros estamos muy metidos en grupos cooperativos para intentar hacer este tipo de estudios, que son estudios que a la industria farmacéutica le puede interesar menos, pero intentan contestar preguntas importantes también para los pacientes y que sean a lo mejor más, desde el punto de vista científico, también muy importantes, ¿no? Pero sí que es cierto que las conseguimos hacer estos estudios en colaboración con ellos, ¿no? Con la industria farmacéutica, los promueve un investigador. Y hay un estudio que se llama Alkaline, que es bonito porque intenta, a todos los pacientes les da el mismo tratamiento, pero intenta estudiar el mecanismo de resistencia a través de una biopsia líquida, para ver si encontramos... Hay algún dato ya que parece que lorlatinib, que es un inhibidor de ALK de tercera generación, que funciona cuando falla el alectinib o el brigatinib, que son los tratamientos más utilizados ahora en primera línea, ¿no? Pues el lorlatinib consigue rescatar a un porcentaje importante de pacientes que fallan a alectinib y a brigatinib. Pero parece que aquellos pacientes que fallan mediante una mutación nueva que aparece en el gen ALK, o sea, los pacientes ALK lo que tienen es una fusión génica. Es un gen que se ha roto y se ha juntado 2 genes y hay un fragmento del gen ALK que es el que está ya
dándole fuerza al tumor, ¿no? Y es lo que inhibimos con la terapia anti-ALK. ROS1 es muy parecido también, es el mismo fenómeno de una fusión, un reordenamiento génico. Y entonces estos pacientes que reciben esta terapia anti-ROS o anti-ALK, sabemos que una proporción de los pacientes van a fallar porque el gen ALK va a adquirir una mutación nueva que va a hacer que el fármaco que estamos dando no se pueda unir bien. Y entonces sabemos que estos pacientes que fallan mediante mutación parece que pueden responder mejor a lorlatinib, pero tampoco no está tan claro. Tenemos datos muy limitados de los primeros estudios y queremos intentar averiguar cómo se comportan los pacientes que fallan a un tratamiento con alectinib o brigatinib u otros inhibidores de segunda generación cuando les damos lorlatinib en base al perfil molecular de resistencia. Es un estudio bonito en este sentido porque nos va a dar información y estamos participando. Nosotros en el hospital tenemos el estudio, hay otros centros en España. A los pacientes les tratas con el mismo tratamiento, que es el que estaría indicado ahora mismo, ¿no? Que es el más efectivo y es una forma de retrasar la quimioterapia porque los puedes controlar con terapia oral durante un tiempo. Mi experiencia es que los resultados son variables. Hay pacientes que les está yendo muy bien lorlatinib y están años con lorlatinib después de alectinib y hay pacientes que a veces no les funciona tan bien, ¿no? Esto también hay que transmitir también un punto de realidad, que no todo el mundo... Pero también está bien entender por qué a unos les va bien y a otros no, ¿no? Y este tipo de estudios nos van a dar información para saber por qué a unos les va bien y a otros no, y a los que no les va bien a lo mejor hay que darles una combinación. También, como comentaba antes una paciente, hay estudios en marcha de combinar lorlatinib con quimioterapia. Ahora mismo de una forma un poco más... Es como ir a un tratamiento más clásico, pero con un tratamiento moderno. Y lo que tenemos que intentar ser cada vez más, digamos, capaces de tener más información de la enfermedad para saber cómo atacarla, ¿no? Y intentar acertar en aquello que demos de forma un poco más racional, ¿no? Antiguamente dábamos quimioterapia que era como lanzar una bomba, ¿no? Y ahora poco a poco vamos cada vez más, somos más partidarios de ir acotando más, ¿no? Y a lo mejor pues ir perfilando la terapia que le damos a cada paciente. Muy bien, Ernest. Pues a ver, estamos en tiempo, pero es que hay Ivonne es una persona que está aquí, que lleva un montón de tiempo con la mano levantada. Si os parece, creo que le damos la oportunidad de preguntar y con esto, pues, no sé, ya finalizamos porque ya nos hemos pasado de hora y, bueno, podríamos estar 2 horas más hablando, ¿no, Ernest? Sí. ¿Te parece? Dime. ¿Querías decir algo, Ernest? No, que es que yo estoy muy a gusto y podemos resolver alguna duda más que haya y si quieres de aquí un momentito ya cerramos. Perfecto. Y Ivonne, y no hay ningún problema. Está Ivonne que quería preguntar. No, es Angie. Angie. Ah, sí. Sí, es Angie. Hola, Angie, sí. No te oímos, Angie. Está mutada. Sí. ¿Ahora mejor? Ahora sí, mejor, sí. Perfecto. Sí. Gracias, buenas tardes, doctor Nadal. Buenas Mire, tardes. una consulta. Sé que vamos muy mal de tiempo. Paciente, mutación FGR, exon 19, con MET14, toma osimertinib. Falló ahí un poco, se detectó otra nueva mutación, MET. Entra en el ensayo INSIGHT-2. Sí. Le añaden tepotinib. En 4 lesiones diana, 3 perfectas no medibles, se escapa una, que es la del bronquio. Lo sacan del ensayo, solicitamos el medicamento pues, por continuación, no pudo ser. Su oncólogo, el del ensayo, determina mandarlo al radioterapeuta. Este señor tarda 2 meses en hacerle el TAC y tras el TAC le ha sido denegada la radioterapia. Mi pregunta es, ¿en qué casos se le puede denegar a un enfermo oncológico que más o menos en las lesiones estaban tratadas? Porque el único argumento, esto es desde el respeto, ¿vale? Sí. Ahora te explico. Todo el colectivo médico, ¿vale? Esto es un juicio y que yo traslado porque al solicitar el informe al doctor me dijo que no, que me fuera atención al cliente del hospital y atención al cliente, al paciente. Y en el SAI tardan del orden de 1 a 2 meses en facilitar informe. Argumentos, no habría beneficio clínico
dado que para entrar a radioterapia usted tendría que haber su episodio hemotópico, o sea, de sangres, vómitos de sangres, debería de haber sido el equivalente a un vaso de vino. Yo Porque creo que tenía sangrado, tenía sangrado al toser. de hecho, al día siguiente, al 112, a emergencias con sangrado, con tal, con cual. Pero bueno, mi pregunta es, doctor, a usted me encomiendo, ¿cómo, siendo una terapia tan, digamos, tan accesible para este tipo de patologías, ¿cómo es posible que ¿en qué momento? Como no tenemos el informe, que me tengo que estar un mes y medio, discúlpeme, le solicito por favor un juicio, aunque sea un poco... Sí, Angie, es difícil a veces sin tener toda la información. Es difícil, Angie, sin poder hacer una valoración del caso detenidas y ver las imágenes y tener todo. Entonces, pero sí que hay algunas ideas. Por un lado, la radioterapia no siempre se puede llevar a cabo. Esto es una idea importante, ¿no? Que aquí sí que yo no juzgo que probablemente fue mucho tiempo, el tiempo que se tardó en hacer el TAC. Es un tema que es un tema aparte, ¿no? Extramédico, que sí que me parece que no, que probablemente ese tiempo pues pudo ir en contra, ¿no? Si estaba una lesión creciendo. Sí que es cierto que cuando a veces queremos hacer radioterapia, a mí me pasa. Muchas veces yo me gustaría hacerle radioterapia al paciente, y lo comento con mi compañero de radioterapia y me dice, pues Ernest, en este caso no lo podemos hacer porque hay un riesgo para el paciente o no podemos dar la radioterapia con seguridad. A veces si la lesión es bronquial, está muy cerca, ¿no? de la carina, de la tráquea, a veces, o del bronquio principal, a veces puede ser difícil hacer según qué radioterapia. Sí que es cierto que también hay alguna indicación de hacer radioterapia paliativa a unas dosis moderadas para frenar el sangrado del tumor, ¿no? Pero también hay, a veces es cierto que la indicación de la... Y a veces también nos ha pasado con un paciente haciéndole la radioterapia puede sangrar más. Esto también, la radioterapia paliativa para el control del sangrado a veces va bien a algunos pacientes y a otros no les va tan bien, ¿no? Pero bueno, sí que me llama la atención que no se hiciera, pero me falta información en este caso. Y lo que comentas de esta respuesta disociada, esto a veces nos pasa con la terapia dirigida cuando ya el paciente se empieza a escapar. Claro, él al entrar en el estudio InSight es porque tenía esta alteración de MET. Y esa alteración de MET se detectaba o en sangre o en alguna biopsia del tumor. Pero claro, tú no puedes biopsiar todas las lesiones. Entonces, lo que ocurre a veces en el tumor es que coge caminos divergentes y a lo mejor gran parte de la enfermedad se comporta de una forma y a lo mejor tienes una lesión en un órgano que se comporta de otra forma, ¿no? En este caso el pulmón. Y esto es algo que nos ocurre, es lo que llamamos la heterogeneidad. Y es uno de los motivos por los que a veces es difícil tratar la enfermedad, porque la evolución, como comentábamos antes, en los tumores sólidos, la enfermedad es más heterogénea, porque en un órgano tiene mucho oxígeno, en otro tiene más nutrientes, en otro... Y todo eso hace que el tumor pues a veces pueda estar más sensible o menos a las terapias que estamos utilizando y que coja caminos un poquito independientes. Por eso es un caso complicado y el hecho de que estaba en el estudio InSight también a veces te complica, porque está en un ensayo, a veces para poder seguir en el ensayo no te dejan darle un tratamiento sobre la lesión que se está escapando, ¿no? Porque ellos quieren ver cómo evoluciona, pero a veces también puedes hacer ese tratamiento y sacar al paciente del estudio. Lo que ocurre es que cuando... ¿Cómo, perdón? Quiero decir que si los ensayos son ciencia, avanzar en la ciencia y avanzar en las investigaciones, pues oiga, la medida más justa, me parece, es sacar al paciente, dado que hay unas bases porque el sponsor, bueno, pues así lo ha dictaminado, etcétera, etcétera, lo normal es, saca a ese paciente del ensayo, recomponlo porque le está yendo bien en las otras 4 lesiones diana. No sé si me explico. Sí. Lo que ocurre, Angie, es que cuando a veces sacas al paciente del estudio, que yo lo he hecho, cuando pienso que lo mejor para el paciente es salir del estudio, saca tobillas del ensayo, y de hecho el paciente lo firma cuando entra, ¿no? Que puede abandonar el estudio cuando quiera, solamente faltaría. Y entonces, si tú lo haces, el problema que a veces te puedes encontrar es que después tratas esa lesión, pero no tienes facilidad de acceso a esa medicina, a ese medicamento, porque no está aprobado todavía. Todavía es un tratamiento experimental. Entonces, a veces también eso te genera una situación incómoda como oncólogo, porque por un lado, ¿me entiendes? Existe el método por compasivo, existen muchas cosas, doctor. Sí, pero a veces los compasivos se cierran a veces, o a veces puede ser que no te permitan una combinación. Por ejemplo, ahora puedes pedir un compasivo de tepotinib, que era uno de los fármacos que recibía, pero a mí, por ejemplo, en mi hospital
y en muchos hospitales pasaría que a lo mejor no le podrías dar la combinación fuera del estudio, porque los Osimertinib cuando falla hay que pararlo. Entonces, todo esto es un poco complicado y a veces no es una medicina tan a la carta como nos gustaría, porque estamos regidos por un sistema de salud pública que las indicaciones son unas indicaciones concretas y a veces no podemos hacer las combinaciones que queremos cuando estamos fuera del ámbito de un ensayo clínico. ¿Sabes? Que dentro del ensayo se permite esa combinación, pero esa combinación no la podemos replicar fuera del ensayo clínico. Porque... Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo propuse fuera del ensayo clínico, lo sacamos, dado que el tepotinib le va genial porque están todas las lesiones controladas, excepto la del bronquio, vamos fuera, radiamos, que ese era el plan, y si se puede volver, pero en tanto y cuanto vamos a pedirlo por compasivo el tepo, ¿no? Sí, ese era nuestro plan. Pues oiga, se nos denegó el tepo, se nos denegó la radio, de modo que ahora el paciente pues está en progresión, está en muy mal pronóstico y no sabemos ya qué hacer. Eso está ocurriendo en España en la Seguridad Social. Ya. Bueno, es difícil. También la enfermedad es rebelde a veces, ¿no? Y por más que haya funcionado durante un tiempo bien el tratamiento, llega un momento en la enfermedad se empieza a escapar. Cuesta saber qué hubiera pasado si se hubiera hecho la radioterapia, pero bueno, sí que es cierto que mientras tenga un estado general, si empieza la enfermedad a fallar en otros órganos, ahí podría haber la opción de un rescate con quimioterapia, que a mí también me ha funcionado bien en algún paciente que el tratamiento experimental empieza a fallar. La quimioterapia sigue siendo un tratamiento pues, que pues a veces es peor tolerado, pero que también consigue a veces frenar la enfermedad en un momento como el que la enfermedad se está empezando a escapar, siempre y cuando tenga un estado general, ¿no? Y una calidad de vida mínima para poder asumir la quimioterapia, ¿no? Porque ya sabemos que esto va a lo mejor a causarle una merma en su calidad de vida y le va a costar más abordar el día a día, ¿no? Pero que todavía habría opciones seguramente como la quimioterapia que son más agnósticas del mecanismo, ¿no? Y a veces el oncólogo recurre a lo clásico porque es un tratamiento que es más independiente. Al final ya no necesitas tanto saber si es MET o es otro mecanismo, porque la quimioterapia puede funcionar independientemente, ¿no? Del mecanismo de resistencia. Y ahora podría ser una especie, podríamos decir, de salvavidas, ¿no? De decir, vamos a pasar un periodo de quimioterapia para frenar este problema actual y ver si vuelve otra vez a tener menor carga de la enfermedad. Y después ya pensaremos qué hacemos. A lo mejor vuelves incluso a hacer un estudio molecular de entender qué pasa. Pero a lo mejor sí que se puede valorar incluso hacer un periodo de quimioterapia otra vez. Pero ya os digo que, ya le comenté a Gaspar antes, ¿no? Que a veces me siento un poco, os hago recomendaciones un poco con la boca pequeña, porque es difícil sin tener a veces toda la información, ¿no? Y sin valorar el caso de una forma detenida, no quiero tampoco quedarme en ninguna recomendación muy categórica, ¿no? Porque es difícil y habría que leer no toda la información, pensarlo bien y compartir la decisión con el paciente también. Sí, yo creo que es importante esto que has apuntado, Ernest, entre otras cosas porque sois profesionales, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenéis que, a veces os faltan datos o incluso más información para hacer una valoración así un poco a priori, ¿no? De todas formas, yo estoy convencido de que todo lo que has dicho hoy aquí, Ernest, ha sido como muy, muy beneficioso. Estoy convencido de que los pacientes que te han preguntado y las preguntas que han hecho han quedado bastante bien respondidas, muy a tu forma y modo, siempre con esa educación que te caracteriza. Y bueno, pues nada, no sé si... yo creo que son menos cuarto, no sé si Ernest, damos ya por finalizado. ¿Hay alguna otra pregunta que yo, como estamos grabando la sesión, pues podemos hacértela llegar por correo electrónico y contestársela, ¿vale, Ernest? Perfecto. Y la contestamos por correo. Claro, sí. Y bueno, y espero que pues te haya gustado, que hayas estado tú cómodo, que todos, por supuesto, hayáis estado cómodos, que creo que lo más importante es que pues este rato hayamos podido, pues de forma así un poco instantánea, ¿no? Y muy espontánea, pues resolver vuestras dudas, que estos formatos de diálogos nosotros los vamos a hacer una vez al mes. Con compañeros de Ernest, compañeras de la profesión, y que de lo que se trata es que los pacientes cada vez tengamos mucho más
mucha más información y formación, claro, por supuesto, para saber más cosas de nuestra enfermedad, ¿no? No sé si quieres apuntar tú algo, Ernest. Sí, yo decir que me he sentido también muy cómodo, os he sentido muy cercanos a todos. La verdad es que esto del Zoom ya nos parece como, ¿no? Como si estuviéramos como tomando un café casi aquí todos esta tarde, que espero que os haya servido, que hubiéramos podido estar aquí horas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hemos podido cubrir bastantes preguntas y nada, que encantado de colaborar en alguna futura edición. Cuando Gaspar diga, pues yo encantado de volver a estar aquí con vosotros y de intentar ayudaros. Y después yo creo que es muy importante lo que ha dicho Gaspar, ¿no? Que es muy importante, Bernard, perdón, que es muy importante la formación, porque yo creo que tenemos una gran tarea de educar a los pacientes para que estéis empoderados, para que tomáis, porque uno tiene que decidir con la información. Y a veces en la consulta vamos muy rápidos y vamos muy ajetreados, el paciente en ese momento va muy nervioso, está bloqueado, a veces vuelve a casa y hay muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una gran tarea de lo que llamamos alfabetización en salud, que es daros recursos para aprender. El lenguaje que hacemos los médicos a veces es un poco complicado y tenemos nuestra jerga, tenemos que intentar evitar la jerga, intentar ser más llanos, intentar que os llegue la información para que de alguna forma podáis tomar estas decisiones importantes, ¿no? Porque a veces el médico se siente también más cómodo cuando comparte la decisión con el paciente, ¿no? Y yo creo que es importante que os involucremos y que toméis partido, ¿no? Yo creo que el ámbito de la asociación está permitiendo que la gente vea que puede tomar una posición más activa con su enfermedad y escuchar historias de otros compañeros, ¿no? De otros pacientes y ver un poco los oncólogos también, que a veces no siempre podemos dar una respuesta A o B, ¿no? Que a veces también entender que las cosas son a veces menos claras de lo que nos gustaría, pero intentar ver que siempre intentamos ver el lado positivo de las cosas y transmitiros esperanza, ¿no? Que hay mucha investigación en marcha, hemos avanzado muchísimo. Yo cuando era residente hace unos años, soy joven, pero ya hace unos años y realmente en aquella época teníamos la quimioterapia como quien dice y realmente la revolución de la inmunoterapia, la terapia dirigida y todo lo que vendrá es espectacular, ¿no? Y ganar ese tiempo que os da la opción de que la investigación vaya avanzando, ¿no? Y que las terapias innovadoras vayan llegando, ¿no? Y yo creo que tenemos un privilegio del sistema sanitario, aunque a veces los fármacos tardan en aprobarse, pero sí que es cierto que el hecho de que muchos medicamentos se van aprobando y que van llegando a los pacientes, nos gustaría que fuera más ágil, pero sí que es cierto que también es difícil en un sistema que es público y yo creo que también dar una lanza a favor del sistema en este sentido es importante. Y nada, que yo creo que es importante que confiéis mucho en vuestros oncólogos. Si a veces tenéis dudas, estad tranquilos de pedir una segunda opinión y que yo creo que es importante también que preguntéis, que cuando tengáis incertidumbre, que la resolváis, porque el estar tranquilo, estar sereno es muy importante también para poder afrontar el día a día. Y ya con esto ya acabo, que si no estaremos aquí. Pues muy bien, pues me quedo con eso que has dicho, que tenemos que ganarle terreno a la enfermedad, pero entre vosotros y nosotros. Exacto. Creo que es lo más importante. Y bueno, muchísimas gracias a todos y recordar que ya anunciaremos el próximo diálogos con otro profesional. Lo moveremos a través de nuestras redes y también a través de los grupos, que para eso Fran es un hacha. Y nada, y entonces pues nada, nos volveremos a ver. Y Ernest, yo te emplazo a que dentro de nada podamos hacer de nuevo cosas juntos. Claro que sí. Ahí, después cuando el año que viene, si quieres, pronto quedamos y hacemos otra edición. Efectivamente, muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias a todos, de verdad. Gracias por estar un buen rato con nosotros. Gracias. Gracias.